un gran comunicador. Aquí sí es la parte importante, porque aquí viene el impacto de cómo lo estoy diciendo. Tiene que ver desde mi... Principalmente entendamos que tiene 3 impactos la comunicación. Lo que digo, cómo lo digo y cómo lo expreso. Obviamente que la parte verbal tiene un 7% de impacto. El cómo, el tono y la forma. ¿Cómo se define un sueño? Sino más bien el sueño lo vamos a entender. Como lo digo, llega a ser un 33% y mi corporatividad tiene que ver casi un 58%. La parte corporal tiene un impacto del 58%. Entonces dense cuenta que la persona va a estar más atenta a cómo se lo digo y cómo lo comunico. Obviamente que es importante estar bien estructurado en lo que voy a decir para que tenga mayor impacto. ¿Por qué? Entendamos que estamos recibiendo la información a través de los canales auditivo y visual. Entonces son los primeros impactos. Después se procesa y viene el sistema ejecutivo donde va entendiendo lo que estamos hablando. Entonces, si lo traes bien estructurado, va a ser más sencillo decirle, mira, este es el conflicto, estas son las consecuencias y esta es la solución A, B o C. De este es el resultado en tiempo, este es el... Y ya lo vas enfocando constantemente para que vea la esencia de la situación y realmente enfocarlo hacia el resultado. Podemos plantearle la retroalimentación para llegar a un punto de acuerdo, pero primero tenemos que llegar a ese punto común y luego establecer el punto de acuerdo para que sea una negociación en el cual se agregue valor a ambas partes o se pueda minimizar el impacto de ambas partes o de una de las partes. Por eso tenemos que observar en ese sentido. Hay que ser paciente. Hay que ser paciente desde que estamos observando, desde que estamos preguntando, porque nos vamos a encontrar en algunas situaciones con la emotividad de la otra persona, que está molesta, que no le informaron, que no le dijeron, y eso va a generar un impacto en la negociación. ¿Por qué? Porque cuando la emotividad es alta, el razonamiento se bloquea. Entonces ya no podemos poderlo conversar de una manera clara y efectiva. En este tema de la paciencia, muchas veces uno de los recursos es decir, platícame, ¿qué es lo que te molesta de esta situación? Quiero entenderlo. Ya te lo dice y eso ayuda a que disminuya su emotividad. Aquí enfocándolo, incluso sumamos los 4 acuerdos de no te lo tomes personal. No es contra ti, es contra el contexto o la responsabilidad que tú estás llevando. Pero si logras esta negociación estableciendo a través de una conversación, una charla, de buscar un entendimiento y ver un punto en común, lo podemos llegar a hacer. Obviamente que aquí tiene que ver lo ágil y resolutivo que me encuentro, el saber preguntar, el saber indagar, el saber parafrasear. ¿Por qué? Porque puedo detectar que a conveniencia de con quien estoy negociando es el cambio que quiere hacer. Obviamente que me afecta. Entonces ahí viene una manera de decirle, oye, mira, tú quieres que se termine a las 5, pero eso no me es posible porque me tardo 1 hora más. Si me hubieran citado a tal hora, estaría cumpliendo en tiempo y forma, pero me citaron a esta hora y no puedo quitar eso porque es parte del proceso, el seguimiento, el alcance y todo. Entonces ahí ya es establecer cuál es mi punto de partida, qué es lo que yo requiero y cómo impactar en la persona. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que llega a suceder mucho es que se llega a suponer u obviar. Dice, ay, pues cualquier cosa, 3 horas, en 1 hora lo saca, cuando yo no tengo el conocimiento del alcance. Por eso el tema de la negociación es establecer bien el contexto, los alcances y sobre todo lo que implica llegar a ese punto. Por eso hay que ser ágil y resolutivo para entender que hay desacuerdos, porque la otra persona puede creer que es fácil, pero no entiende que hay que establecer ciertos pasos para que yo llegue a lograr ese resultado. Y es establecerlo y hacerlo ver, llevar a un tema de toma de conciencia y sensibilización y responsabilidad para establecer ese punto en común. El otro que ya viene con el dominio, con la práctica, es ser creativo. Es encontrar maneras para superar los obstáculos sin demeritar la calidad de mi trabajo. Obviamente que esté dentro de mis tiempos establecidos, o sea, puedo ser más óptimo en el tiempo,
pero hay procesos que no puedo acortar. Eso es definitivo. ¿Y cómo pueden ser soluciones novedosas adecuadas a ese contexto? Obviamente detectar también áreas de mejora o nuevas oportunidades dentro de esta charla y esta forma de convenir. Dependiendo del tipo de contexto es como lo hacemos. Ahora lo voy a explicar desde otra manera, otra forma. Entendamos que va a haber el qué y el cómo. El qué es la parte del razonamiento. Identificar cuál es el conflicto y desarrollar las soluciones. Y el cómo lo vamos a conocer en el sentido de cómo lo voy a comunicar, cómo voy a crear esa experiencia, cómo voy a lograr esa conexión con la persona y llevarla a que visualice cuál es el contexto que está pasando el día de hoy y sobre todo todos los alcances que nos podemos encontrar en ese caminar. Es interesante que entendiendo el qué y el cómo es como conectamos y generamos esa experiencia. Como lo explicaba uno de los capacitadores que estaba siguiendo, es en el tema del qué es la letra de la canción y el cómo es la música. Lo que él explicaba es que lo que te va a impactar más es el cómo, es la música, lo que estamos hablando, la forma como lo digo y la manera como lo expreso. Si lo vemos de una forma subjetiva, es en el sentido de que cuando es una canción que no te sabes la letra, ya puede ser español o inglés, la tarareas, porque no te sabes la letra completa o vas masticando las palabras de la canción, pero lo que se te queda es el ritmo. Entonces en una negociación lo que impacta más es el cómo lo estoy expresando, el cómo lo estoy diciendo, la manera como estoy conectando con la persona, la importancia y el respeto que le estoy dando a la otra persona. Eso es lo que impacta más. Tenemos que combinar las dos, el qué y el cómo. El qué preparando, estructurando, siguiendo estos pasos o estos momentos de la negociación que es planteamiento inicial, exploración, alternativas y el cierre. Hay que establecer que dentro de estos momentos de negociación cuál es el objetivo y cuál es el resultado que quiero lograr. Con eso te va a dar un marco de secuencia de hacerlo. Vamos a poner un ejemplo. El objetivo es cerrar el servicio con el cliente y el resultado es que lo tengo que cerrar el viernes a las 12 del día, porque es el momento. Si ven, el objetivo del proyecto y el resultado es la acción enfocada. Entonces tengo que determinar en eso cómo logro que hoy, que es por ejemplo lunes, puedo cerrar el viernes a las 12 del día. ¿Qué tengo que hacer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para establecer en ese tiempo? Entonces, yo tengo un objetivo y tengo un resultado. De ahí determino las acciones, las alternativas, los tiempos y los movimientos para establecer esta negociación. Poderlo poner sobre la mesa y que se seleccione cuáles son las alternativas. Es interesante porque aquí la inteligencia emocional o el coeficiente emocional es el jugador principal, es el cómo, es la música, donde vamos a ver con nuestro interlocutor. También hay que tener esa habilidad en saber entrar y salir de la situación. Si yo percibo que se me está calentando la cabeza porque la negociación requiere mente fría, actitud, comunicación, asertividad, la forma como voy a expresarlo, ser respetuoso, firme. Pero si se me calienta la cabeza, que es la emotividad, pueda perder objetividad. Puede ser mía o con quien estoy negociando. Y eso se le llama saber entrar y salir. Oye, ¿sabes qué? Lo vemos a la hora de la comida, lo seguimos platicando. Vamos a establecer en esta oficina, que no exista nadie más, platica con tu equipo, yo platico con mi equipo y tú y yo nos reunimos. O sea, establecer la manera más efectiva para poder negociar, el llegar a ese punto de partida. Eso es interesante, establecer dinámicas y reglas para que sea muy efectivo. Es retador, claro, porque puede estar dentro de la negociación y hay puntos donde tienes que ceder y la emotividad o la emoción se llega a presentar, pero es como la voy gestionando. ¿Cómo logro llegar a ese punto de partida? Tal vez fue retador y difícil, pero logramos un punto de acuerdo entre ambas partes y podemos solucionar esa problemática. Aquí tiene que ver el que vayas conversando y avanzando y cubriendo los puntos que vas estableciendo, pero siempre observando la perspectiva de la otra persona para que yo pueda
llegar a ese punto en común con esa persona. Esa es la parte clave para llevarlo a cabo. Ahí es donde podemos ver la prioridad, porque nos podemos dar 5 minutos y a tomar un cafecito, un té y regresamos a negociar, o lo vemos mañana, lo vemos la próxima semana, tenemos más información y entramos en esa secuencia. Pero la gestión emocional tienes que aprender a dominar, tienes que aprender a identificarte cómo lo vas a irte desenvolviendo y sobre todo cómo te preparas. Acuérdate que el qué es muy importante. El identificar bien el conflicto, saber hacer un levantamiento diagnóstico para ver el contexto del conflicto, ver cuáles son las partes de ahí. Y después de la exploración nos vamos a las alternativas, cuáles son las posibilidades de solución en tiempo, forma. Ya determinamos el objetivo y el resultado y después nos vamos al cierre, que es realizar la negociación. Entonces sumamos todas las características de un buen negociador: autoconfianza, gran comunicador, observador, ágil, paciente, creativo, y aquí le sumamos 2 más en el ámbito laboral o empresarial, que tiene que ver el tema profesional, que en la parte profesional no dejo nada a la improvisación, porque lo tengo todo bien preparado, todo bien estructurado, y si no lo hace en ese momento también el decir dame oportunidad porque este punto no lo tenía considerado y tengo que entender el alcance, y lo puedo establecer ahí, y ser honesto y respetuoso. En este sentido tiene que ver vamos a poner una circunstancia que yo me equivoqué y yo generé el conflicto porque resulta que no les informé que empezábamos a las 12. No mandé el mail, no mandé el WhatsApp. Entonces llego a las 12 y decir, ay, ¿qué haces aquí? Y dices, es que no les avisaron que teníamos que... No, nadie nos avisó. Entonces quiero manipular la situación, ese conflicto. Pero ese conflicto tengo que reconocer, ¿sabes qué? Se me pasó, no te lo comuniqué que era a las 12. Oye, ¿qué posibilidad hay que podamos empezar ahorita? ¿O en qué tiempo? Mira, es importante que terminemos a las 2. Ya está el conflicto, yo lo generé. Tomo la responsabilidad y busco el alcance. Porque normalmente lo que se hace es justificar, aventar. Es que tal no mandó ¿cómo puede ser? ¿No viste tú? Y ahí se genera conflicto tras conflicto. Ese es de ser honesto y respetuoso. También identificar que tal vez la otra persona no vio el mensaje. Decirle, puedes verificar tus mensajes. Mira, aquí yo lo tengo, te lo mandé a tal hora. No, es que no lo vi. Ok. ¿Cómo logramos? Porque requerimos entregarlo y estarlo haciendo. Nada más era una confirmación, ya habíamos quedado de acuerdo. Entonces, esta parte sí es relevante. El cómo yo me estoy respaldando, cómo yo estoy mostrando evidencia. Estoy siendo honesto y respetuoso, el explicarle la situación y también la consecuencia de no haber contestado en tiempo, de haber cerrado, de no haber confirmado, de no haber preguntado incluso el alcance. Entonces aquí tiene que ver en evitar suponer, obviar, porque aquí cuando hay un conflicto es que se está obviando, decir, pues que era obvio que tú sabes que era a las 12, decir, no, lo platicamos, pero entre platicarlo y confirmarlo hay una gran diferencia. Esta es la parte interesante donde tenemos que darle trascendencia a clarificar bien la información, a preguntar, a saber hacia dónde voy, cuál es mi objetivo, cuál es mi resultado, cuáles son las acciones que tengo que hacer para hacer negociaciones asertivas y efectivas. Me encanta compartir este contenido contigo. Toma esta referencia de la información que te acabo de decir, investígala, complementala. Te di de una manera muy didáctica y práctica este tipo de manejo de conflictos y negociación. Que la parte importante es que me tengo que preparar, tengo que conocerme. En inteligencia emocional no lo dice, la parte intrapersonal. Mis fortalezas, mis limitaciones, mis habilidades, mis alcances, en qué tengo que desarrollar, qué limitantes tengo para lograr una negociación. El también practicar la comunicación, el proceso de comunicación, el saberme expresar, porque ya vimos que la música es impactante cuando estamos logrando una negociación o estableciendo un punto en común y llegar a un acuerdo. Es interesante, pero si me preparo el qué, que es toda la estructura, las alternativas, el contexto y definir muy bien qué es el conflicto,
lo vamos a hacer. Una herramienta que puedes trabajar es el árbol de problemas o el Ishikawa, donde vemos el problema central, causas y efectos. Y eso te ayuda a dimensionar más alcances y puedes armar mejor las soluciones que vas a plantear directamente en esa junta. Distínguete por prepararte, por observar, por gestionar tu emoción, por dominar la emoción y poder enfocar un resultado. Y lo vas a hacer de una manera extraordinaria, te vas a ver muy práctico y vas a quitarle lo que yo digo es el drama. Y vamos a ser muy efectivos y directos y no te vas a desgastar ni mental, ni emocional, ni físicamente. Hay momentos difíciles, pero vas a poder trascender de una manera más sencilla. Lo complicado ahí está, el detalle es que no lo complique más. Entonces, los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes. Recuerden que estamos en YouTube, en Vivalta CMX, Vivalta Live, el tema empresarial, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en el formato que tú quieres, ahí estamos. Suscríbete, comparte, pon la campanita de notificaciones porque nos encanta conocer tu punto de vista, saber de dónde eres, qué interés de los temas tienes y seguir creciendo esta comunidad. Un abrazo desde Tlaxcala, México. Soy Ray Cervantes y les deseo una fantástica noche. Hasta luego. Te tienes que equivocar de repente, el que sí, en el pasado llegué a decir sí, me comprometí, luego me complicas y esa fue la experiencia de ok. La mejor forma es ir con responsabilidad y ya se abrirá otra puerta en el mejor momento y de la mejor forma. Y eso me va motivando. ¿Por qué? Porque quiere decir que mi trabajo se está reconociendo, el impacto que estamos haciendo en Vivalta. Ya ha sido 12 años de ir trabajando y evolucionando de una manera muy importante. El que lo decía Vero, somos autodidactas, buscamos cómo generar nuevos conocimientos, estar actualizados, incorporar nuevas herramientas. Obviamente que eso te va dando confianza porque ya puedes... Hola hermosas, hola guapos.